Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatora para la libertad de expresión, se ha pronunciado en varios comunicados sobre el proyecto de ley de comunicación y ha hecho algunas observaciones. La Comisión también hace poco recibió en audiencia en Washington a delegados del gobierno y de los medios de comunicación para conocer sobre la situación, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero si el gobierno decide no dar mayor importancia a las recomendaciones de la relatoría o de la comisión, ¿en qué escenario estaríamos entrando? Hoy se lo preguntamos a César Duque, él es abogado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Por qué resulta tan grave, doctor, que un gobierno quiera restarle importancia o incluso calificar de parcializada a la Comisión Interamericana? Muy buenos días. Mire, ningún gobierno puede estar asequible muchas veces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es un organismo internacional que vigila justamente que los estados cumplan con su función de respetar los derechos humanos de sus habitantes. Es lastimoso que el gobierno empiece a tomar una posición distante de un organismo internacional tan importante, no solo para el Ecuador, sino para las Américas, en torno a la vigencia del respeto a los derechos humanos en un país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del Sistema Interamericano de Protección son organismos fundamentales en las Américas, fundamentalmente para la población. Pero en el caso ecuatoriano no solo para la población, sino para el propio Estado. Recordemos que el Estado, en el caso Aizalia, por los hechos ocurridos en Angostura, acudió justamente al Sistema Interamericano de Protección, presentó una demanda contra la República de Colombia y es la primera vez que se avanza a una siguiente etapa y al momento se ha emitido un informe de admisibilidad, ¿verdad? Evidentemente cuando esto ocurrió al gobierno colombiano no le agradó la idea, ¿sí? Y el gobierno colombiano perfectamente podía haber tachado al sistema interamericano de que está interviniendo en favor de un caso en el cual el gobierno colombiano atacaba grupos guerrilleros, ¿verdad? Pero no, el gobierno colombiano ha mantenido una posición más abierta, ha buscado un diálogo con el gobierno Ecuador, desde ecuatoriano. el gobierno en ese entonces también insistía en que se respete, digamos, la posición de la Comisión Interamericana, eso en ese caso en particular, pero han habido, doctor, antecedentes también de gobiernos pues que no han querido reconocer a la CID, como Fujimori, por ejemplo, que denunció el Pacto de San José y que luego incluso se separó de la Corte. ¿Y cuáles fueron las consecuencias o los resultados de esas decisiones? Bueno, inmediatamente la comunidad internacional reacciona frente a un Estado que se le ocurre hacer aquella situación. Recordemos que muchos países, como la Unión Europea, para colaborar, para los apoyos económicos que puede dar a determinados países, una de sus reglas es que en los países en los cuales éste interviene haya un respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, los apoyos en ese momento empiezan a restringirse desde el nivel internacional cuando un Estado decide separarse del Sistema Interamericano de Protección o de los organismos de protección de derechos humanos, ¿verdad? Y en ese sentido, Ecuador puede resultar perjudicado porque da una imagen internacional de ser un país que no respeta los derechos humanos, ¿verdad? Y empieza a entrar en un grupo de estados que la comunidad internacional no los ve con buenos ojos, digámoslo así. Ahora, quizás no todos tienen claro la importancia de lo que significa para las Américas la Comisión y la Corte. La lucha de los derechos humanos no es reciente, es de años, pero es importante explicar, doctor, si me permite, cómo trabaja la Comisión en relación a lo que se ha logrado constituir a lo largo del tiempo. La Comisión Interamericana desde 1950 viene haciendo un trabajo en el sistema interamericano, ¿verdad? Y no solamente es que recibe peticiones individuales de una persona o un grupo de personas respecto a una determinada violación en contra de un determinado Estado. La Comisión Interamericana entre sus funciones tiene la de visitar los países. En el Ecuador lo hizo en 1994. Emitió un informe sobre la situación general de los derechos humanos en el 97, efectuando alguna recomendación al Estado en varios temas. Situación de personas privadas de la libertad, situaciones de las mujeres, situación de las comunidades indígenas, situación de los pueblos afroamericanos, ¿verdad? Pero también fue gracias a la actuación y la intermediación de la Comisión y de la Corte que hubo un pronunciamiento en el caso de los hermanos Restrepo.
Por supuesto, eso en el tema de las peticiones individuales, en el caso Restrepo o en el caso Benavides, que se lo conocía anteriormente, ¿verdad? Pero últimamente han habido también pronunciamientos en otros temas no tan públicos en el Ecuador. Este año la Corte Interamericana acaba de emitir una sentencia en contra del Ecuador en el tema de una persona que fue detenida, herida de bala y encerrado en un calabozo, no recibió atención médica y falleció. Y la Corte Interamericana lo que le dice al Estado es que su obligación, cuando tiene una persona bajo su custodia y que ésta se encuentre lesionada, su obligación es brindarle toda la atención médica posible para salvaguardar su vida. O en otro caso que acaba de dictar sentencia en julio de este año la Corte Interamericana, la Corte le dice al Estado que cuando un tribunal interno emite una sentencia, el Estado está obligado a ejecutar esa sentencia y a desarrollar los mecanismos que fueran necesarios para cumplir en un plazo razonable. Ahora, este es uno de algunos de los casos que se admiten. Si podemos revisar en un cuadro para ver en efecto, en promedio, cuántos casos, y digamos por país, en el Ecuador lo vemos en la segunda fila, en la de casos admitidos, podemos ver el año, luego los casos admitidos, un total de 44, ustedes ven desde el 2000 hasta el 2010, es decir, en los últimos 10 años, 44, un promedio de 4 casos admitidos por año por parte de la Comisión. Sí, y son pocos casos. En realidad este número de casos bajos es debido al desconocimiento de la gente de que existe un organismo internacional al cual puede acudir cuando los organismos o los tribunales internos no ofrecen soluciones a los problemas planteados, ¿verdad? Un problema muchas veces que la gente tiene es el desconocimiento de las normas, la otra no sabe cómo interponer una acción a nivel internacional o si llega a conocer aquellos mecanismos no desarrolla adecuadamente los requisitos que se requieren. Un requisito fundamental para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es haber agotado los recursos internos en el estado que se trate. ¿Por qué? Porque el organismo internacional es un mecanismo complementario, ¿ya? Busca intervenir cuando el Estado no ha hecho nada para solucionar una situación. ¿Qué pasa cuando un gobierno decide no acatar las recomendaciones? El tema puede elevarse también desde la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa si el gobierno se desentiende incluso de resoluciones o recomendaciones de la Corte porque considera o llega a considerar que es parcializada o que trabaja bajo la influencia de la hegemonía americana, como ya se ha dicho, por ejemplo, aquí? Bueno, en el momento en que la Comisión Interamericana emite el informe de fondo, le efectúa algunas recomendaciones al Estado, ¿verdad? Y le da un plazo para que éste cumpla. Es básicamente la última oportunidad que el Estado tiene de solucionar amistosamente, podemos decir así, la situación. Si en ese plazo el Estado no ha dado una solución, no ha buscado desarrollar las recomendaciones de la Comisión, esta puede acudir ante la Corte Interamericana demandando al Estado. La Corte Interamericana, después de una audiencia, emite una sentencia en la cual determinará la responsabilidad del Estado y determinará también reparaciones a favor de las víctimas de esa violación de derechos humanos. Ahora, cierro con esto, doctor, brevemente. Desde el gobierno se ha dicho, por ejemplo, también que la OEA debería ser reemplazada por un nuevo organismo, sin que esté Canadá, sin que esté Estados Unidos, ahí sí crear una comisión de derechos humanos, precisamente porque ya se ven estos conceptos que hay desde el gobierno de que la comisión es parcializada, que a veces la relatora puede no estar tan informada, que van a coger lo que les parezca que es conveniente, no todo. Usted mencionaba antes la situación de Fujimori. El gobierno de ese momento dijo que el sistema no funcionaba porque atacaba mucho al Estado, por las decisiones que tenía exigiendo que se respeten los derechos humanos de la población. Se fue ese gobierno y vino otro gobierno en el cual regresó al sistema y ha cumplido con todas las recomendaciones que le ha emitido este interamericano. Y está preso Fujimori, por cierto. Y está preso Fujimori, ¿verdad?, por violaciones a derechos humanos. Entonces, es bastante complicado que el Estado pueda decir yo me retiro del sistema o tumbemos el sistema y creemos otro, porque puede crearse otro sistema análogo, pero es difícil destruir un sistema que es uno de los más antiguos del mundo, como usted mencionó anteriormente, que ha hecho mucho por América, que la sociedad civil en América le debe muchísimo, en especial a aquellos que en su momento vivieron gravísimas dictaduras, en la cual el trabajo de la Comisión Interamericana, efectuando recomendaciones, haciendo vigilancia de esos países como Chile, Argentina, Uruguay, fue fundamental su intervención para preservar el respeto a los derechos humanos. Y es precisamente por eso que Ecuador ha decidido, no ahora, sino desde antes, ser uno de los países signatarios. Doctor César Duque nos ha acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo, es el abogado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.